Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Os recuerdo que mañana tenemos eventos importantes en el mercado, ya que a las 2:30 de la tarde hora española tenemos los datos del IPC en Estados Unidos y por lo tanto esperamos que haya un poquito más de volatilidad, de lo habitual al menos, durante las horas previas y las horas posteriores a la noticia. De vez en cuando hacemos una actualización de este indicador y como veis ahora mismo estamos viendo algo muy importante, porque como veis las ballenas más grandes, las de más de 10.000 bitcoins, están comenzando a acumular otra vez. Una nueva empresa vuelve a solicitar otro ETF de Bitcoin de spot. En cuanto al SP500 vemos como en este caso ha tenido un rechazo sobre la zona que marcábamos ayer. Atentos porque podría ser que esto sí que fuese la parte alta de una nueva estructura, pero todavía tendríamos que ver que continúa lateralizando algunos cuantos días, o sea, no hay por qué estar X días exactamente, pero sí ver que se mantiene en este rango. Incluso también podría ser una estructura de menor fractalidad con la parte baja en esta zona. Entonces, bueno, si vemos que lateraliza en estos niveles, activaremos esta estructura. Si vemos que desde aquí intenta visitar otra vez la parte baja de la estructura, pues entonces activaremos esta otra de aquí. Sea lo que sea, vamos a dejar ambos niveles marcados para que, como siempre, la acción del precio sea la que al final nos confirme cuál es la estructura que vamos a estar operando. Esto respecto al SP500, pero vamos a ver qué es lo que está pasando con Bitcoin porque lleva unas 24 horas absolutamente asombrosas. Muchísima volatilidad. Vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado en estas últimas horas. Lo primero, aquí ya estáis viendo la importancia de proteger la posición, como repito prácticamente en todos los vídeos, ya que a medida que vamos alcanzando ciertos objetivos y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, que os recuerdo que ya estábamos muy cerca de la parte baja de la estructura mayor y era importante que en este caso operativas en short, que era lo que estábamos valorando en un inicio, se protejan lo antes posible a medida que vamos alcanzando ciertos objetivos. Si habéis visto vídeos anteriores, recordaréis que más o menos sobre esta zona veíamos como había muchísima liquidez. De hecho, vamos a mirar Trading Different, ¿vale? Ya lo estáis viendo en pantalla. Teníamos esta zona sobre los 25.245 aproximadamente, cargadísima de liquidez. Y qué curioso que han venido hasta estos niveles, ha estado aquí un poco lateralizando y enseguida ha vuelto a reingresar en la estructura. Vamos, que han venido a sacudir zona de mínimos de la estructura y tras esto está intentando reingresar ahora en la misma. Por lo tanto, esto podría ser perfectamente también el evento de sacudida de la estructura, ya que tenemos que favorecer los eventos más recientes. Tras esto, hemos visto cómo incluso ha roto la parte alta de la estructura anterior que también estuvimos trabajando, esta estructura de aquí. Estructura que incluso yo, por lo menos, voy a borrar ya porque creo que a nivel operativo no es interesante tenerla ya en el gráfico. Lo que sí que es interesante es esto de aquí, cómo está volviendo a atacar la zona del BIPOC. Si habéis visto los últimos vídeos recordaréis que esta es una zona donde veíamos ventas de forma agresiva en varias ocasiones y por lo tanto el conseguir que el precio se mantenga por encima del BIPOC consolidándolo como un soporte sería una clara muestra de fortaleza, ya que estaríamos viendo un cambio de contexto respecto a lo que hemos estado comentando en todo este movimiento lateral. Además, algo que también considero importante es todo el volumen que estamos viendo aquí. Hay un pico bastante interesante, lo que nos podría indicar que han utilizado esta sacudida para conseguir contrapartida a órdenes de compra. Ahora bien, a nivel operativo, ¿qué vamos a estar esperando? Pues sobre todo, tras esta sacudida de mínimos, tendremos que esperar algún tipo de consolidación, ya bien sea sobre zona de BIPOC, sobre la zona de VWAPs, que también puede ser bastante interesante. Tendríamos la zona del BIPOC sobre los 26.040, zona de VWAPs más o menos en torno a los 25.750 y luego si no tendría que consolidar como mínimo en lo que es la parte baja de la estructura en torno a los 25.363. Estas zonas nos podrían poner en disposición de buscar longs con un primer objetivo de la parte alta de la estructura, zona operativa donde tendríamos que proteger esa operativa
operativa en long en caso de activarse el setup. De hecho, si llegásemos a consolidar el reingreso, el alcanzar la parte alta ya sería una muestra de fortaleza que tendríamos que tener en cuenta, para luego poder intentar buscar una operativa de continuación alcista. Así que como primer objetivo sería ver si llegamos a consolidar para luego intentar buscar la parte alta. Si desde aquí viésemos un rechazo a niveles operativos más bajos, sería una muestra extrema de debilidad, pero a nivel operativo ahora mismo no tenemos ningún escenario que nos diese seguridad, o al menos la mayor posible, de cara a buscar setups bajistas. Más que nada porque esto que estamos viendo aquí demuestra extrema fortaleza, y lo que nos queda ahora es confirmar estas huellas que estamos observando en el precio. De todos modos, justo en la vela anterior vemos también cierta acción climática con alguna absorción de ventas, por lo que a partir de aquí podemos estar viendo ese intento de consolidación durante las próximas horas. Ahora, volviendo a Trading Different, vamos a ver cómo está un poquito la situación. Recordad que esta herramienta la hemos implantado en lo que son los análisis diarios hace relativamente poco tiempo, pero es una herramienta muy potente por lo que estamos observando, sobre todo en estos últimos días. Ya no solo por la búsqueda de liquidez que claramente vimos y pudimos anticiparnos en el canal gracias a la herramienta, sino también por el indicador de tendencia que ha funcionado muy bien durante este último movimiento. Como podéis observar, la tendencia se mantuvo bajista hasta pues justo 2 velas antes, podríamos decir, del movimiento de reingreso, donde también probablemente haya habido bastantes liquidaciones de shorts. Yo creo que también hubo un ligero short squeeze en el corto plazo, debido también un poco al sentimiento que se comenzó a generar en el mercado. Entonces, bueno, en cierta manera nos pudimos anticipar bastante bien a todo este movimiento. Una pena que no haya podido actualizar más en el canal, pero bueno, al final ya sabéis que es un análisis diario y no da para más. Ahora mismo vamos a ver cómo está la situación, porque como veis no parece que haya parado de buscar liquidez durante estas últimas horas. Voy a filtrar un poquito más para limpiar el gráfico. Bueno, antes de filtrar quiero destacar sobre todo que aquí en esta zona, sobre los 26.200, teníamos un poco de liquidez. Como veis ha absorbido la liquidez y aquí ya perdió cierto momentum el movimiento alcista. Pero es que luego, como veis, aquí teníamos otro clúster que también comentamos hace un par de días, sobre la zona de los 26.650, y han buscado parte de la liquidez de este clúster. No lo han limpiado todo, ojo, o sea que podría ser todavía un objetivo para las próximas horas, pero bueno, que sepáis que aquí hay bastante liquidez. Aquí, como veis, no llegaron a limpiarlo todo, pero sí gran parte de la liquidez que había, con lo que entendamos que aquí también podría suceder algo similar. Quizás no siempre van a buscar toda la liquidez que hay, pero sí normalmente suelen ir a buscar gran parte de la liquidez que se encuentra en el mercado. Y luego, activando ya también la liquidez de 10X. Vemos que hay liquidez a partir de los 24.600 aproximadamente, y luego hay mucha a partir de los 28.340. Pero como os digo, ahora mismo lo que queda más cerca del precio, de hecho voy a volver a quitar esto, es todo este clúster de aquí. O sea que creo que podría ser bastante probable que en las próximas horas vayamos a visitar estos niveles operativos. Por cierto, antes de pasar con Bookmap, os recuerdo que los enlaces a todas las herramientas que utilizo están en la descripción del vídeo, que además en muchos de esos enlaces tenéis ofertas exclusivas, así que las podéis aprovechar si queréis, obviamente. También en Trading Different, por ejemplo, os dejan 2 días para probar las herramientas, si no recuerdo mal, así que bueno, si lo queréis aprovechar para testear la herramienta, creo que es una muy buena oportunidad. Ahora sí que sí, volviendo con Bookmap, veíamos aquí zonas de ventas bastante importantes a partir de los 26.500 hasta podríamos decir los 26.750. Se han ido retirando durante estas últimas horas y lo que vemos es que comienza a entrar cierto volumen de compras sobre los 25.800. En el multibook destaco algo bastante importante porque comentábamos ayer que veíamos cierta absorción de compras sobre los 25.000 y luego que había aquí cierto volumen sobre los 24.600 que se ha retirado, pero es que se ha retirado gran parte del volumen de compras que había. Hay un poquito sobre los 24.000, pero no vemos volumen fuerte hasta los 20.000, que de momento pues nos queda bastante lejos. Y ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, comenzando por los de medio plazo. Quiero que veáis lo más curioso de todo y es la confluencia que había entre Trading Different y en este caso The Kingfisher. Esta confluencia nos indicaba que había bastante liquidez sobre la zona donde está actualmente el precio.
o sea que se pueden combinar ambas herramientas y tener un resultado aún mejor. Actualmente estamos viendo bastante liquidez sobre la zona de los 25.826. Ahora vamos a revisar un poco los CVDs. Estamos viendo cosas muy importantes. Binance descargando spot. Aquí divergencia clara de ventas. Bybit siguiendo al precio. BitGet descargando también spot muy similar a Binance. OKX yo diría que comenzó descargando spot, pero luego metió unas compras en estos últimos minutos, que yo tampoco entiendo muy bien para qué, pero bueno, ellos sabrán. Pero bueno, que sepáis que al principio estaban descargando, pero luego parece ser que se han animado a comprar. BitMEX descargando spot también. No estamos viendo mucha confianza por parte de los exchanges en este movimiento alcista. Y ya por último, pero no menos importante, Bitfinex, donde veíamos que seguía el precio durante el movimiento alcista, incluso yo creo que ayudando a pumpearlo un poco, pero después veíamos ventas muy agresivas. Todas estas ventas que estamos viendo de spot en los diferentes exchanges podrían indicar agotamiento en el movimiento alcista e inicio de esa corrección que comentamos, que podría ser muy interesante, sobre todo para ver si consolida el precio el reingreso dentro de la estructura. Y aquí vemos más de lo mismo, liquidez en este caso por parte de los long. Tenemos dos clústeres bastante importantes, uno en torno a los 25.725 y otro en torno a los 25.120.